Muy buenos días, hermanos. Hoy día estamos jueves 6 de agosto, día de fiesta, día de la transfiguración del Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, por la oración, por nuestros actos de abnegación, por nuestro sacrificio, por nuestra vida en Cristo, Él está frente a nosotros y allí Él se transfigura. El Señor nos muestra su divinidad. El Señor nos muestra su divinidad, se transfigura para moldearnos, para lograr y que nosotros logremos la mejor versión de nosotros mismos. Él es Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. La pregunta siempre subyace, la pregunta siempre queda ahí en el aire. ¿Nos dejamos moldear? ¿Nos dejamos hacer por el Señor? Acojámoslo con docilidad, acojámoslo con amor. Vamos a la lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía Pedro estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hoy el Señor está mostrando en plenitud su divinidad a la vista de estos 3 apóstoles. Estos 3 apóstoles que lo van a acompañar también en los momentos previos a la pasión. Pedro, Santiago y Juan. Esta escena muestra una teofanía, es decir, teofanía, teo, Dios, fanía, fono, ¿no? La voz es cuando el Señor, Dios Padre, habla, ¿no? Entonces, esta teofanía también la vivió. ¿La vivió quién? Elías. Elías también en el monte Sinaí, Horeb. Vivió esta misma experiencia. Otro que también vivió esta experiencia de la teofanía de Dios Padre es Moisés. Entonces son estos mismos, Elías, el mayor de los profetas para el pueblo judío, y Moisés, el hombre de la ley, ¿no? Él mismo escribiría todos los 5 libros del Pentateuco. Entonces estos grandes hombres que también se muestran en la teofanía están hoy en esta teofanía que va a suceder en la transfiguración. Moisés en el libro del Éxodo y en el primer libro de los Reyes, Elías. Ahora, esta presencia de Dios Padre a los apóstoles vemos que les ocasiona un temor religioso, el temor de Dios, ¿no? Porque es la presencia de Dios Padre, ¿no? En medio de la nube, habla, dice que ellos caen de bruces, pero paralelamente Pedro está dando muestra de lo que están sintiendo estos hombres como nosotros, que en la presencia de Dios dice: qué bien se está aquí, Señor, hagamos una tienda. Pedro pues habla con lo que tiene. Nosotros también entendemos con lo que tenemos, pero mientras Pedro habla, Dios Padre empieza a hablar
y dice, escuchadle. Ya el Señor había estado anunciando ya su muerte, ¿ya? Y su muerte en cruz. Él ha estado ya anunciándolo, todavía los apóstoles no entienden. Estamos en el capítulo 17 de Mateo, pero en el capítulo anterior, capítulo 16, versículo 16, es en Cesarea de Filipo cuando Pedro hace la confesión de fe. Tú eres el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios vivo. Bueno, ha pasado a poco de eso, ahora Pedro ve que esas palabras que el Espíritu se le había infundido son tan ciertas porque en carne propia está viviendo, está presenciando, está viendo con sus propios ojos la divinidad del Señor. Ahora, manifiesta la transfiguración a Jesús como la nueva ley. Definitivamente, si hemos dicho a Elías, el mayor de los profetas, y tenemos al hombre de la ley, que es Moisés, y ellos están allí conversando amigablemente con Jesús, con el Hijo, ¿no? Con la segunda persona de la Trinidad, Jesús entonces está presentándose como la nueva ley, que por cierto no modifica nada, que plenifica, le da plenitud a la ley que hasta ese momento ha sido revelada. Entonces, asimismo, el Señor manifestándose como la nueva ley, el Señor también está manifestando esta prefiguración, este anticipo de lo que va a ser su Pascua, de lo que va a ser su muerte y resurrección. El Señor está mostrando también que a través de la muerte y resurrección, a través de su paso por la cruz, se va a demostrar, se va a presentar toda su gloria en plenitud. Esta experiencia anticipada de toda la gloria del Señor a la vista de los apóstoles es muy importante porque esto les da fuerzas a ellos para que los apoya a ellos para que puedan pasar luego el trance de la cruz del Señor. Por eso que la transfiguración a nosotros también nos va a dar ese apoyo, esa muestra de la gloria del Señor. Entonces la pregunta va a ser, ¿y nosotros? ¿En qué, cómo nos afecta en nuestra vida directa esta transfiguración? San Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que el Señor, en el encuentro que tenemos con Él como bautizados, el Señor nos va transfigurando hasta que al final de los tiempos estemos totalmente transfigurados, que seamos similares a Él. Entonces, en Filipenses también, en capítulo 3, versículo 21, dice eso, ¿no? Que al final de los tiempos nosotros estaremos transfigurados así como el Señor se transfiguró en el monte. Todo hemos dicho, todo encuentro con el Señor nos muestra esta transfiguración. Y esta transfiguración que nos quiere el Señor moldear, es decir, transfigurarnos a su vez como Él. Quiere que nos parezcamos lo mayor posible a Él. El tema está en nuestra disponibilidad. El tema está en nuestra docilidad, en esa acogida con amor como respuesta porque Él nos amó primero. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, pues, déjate moldear por mí, como el barro en las manos del alfarero. Déjate moldear por mí. Sé dócil porque te amo. Entonces, abrámonos a este amor del Señor que viene hoy a decirnos, soy Dios y mira mi gloria. Y yo quiero que participes de esta gloria a partir de hoy.
Lo dice Pablo en la 2 de Corintios capítulo 3, versículo 21. A partir de hoy, no a partir de, ¿sabe Dios cuándo? A partir de cuando nosotros nos abramos al amor de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tengamos pues, hermanos, hermanas, un espectacular día jueves, día eucarístico. No perdamos nuestra hora santa, pasemos un lindo día, reflexionemos en esto que el Señor nos ofrece y que quiera Dios, mañana nos sigamos reuniendo aquí para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.